material o cómo actualizar ese punto. Y también, por otra parte, la cuestión estaría en que ustedes tienen que ver de conseguir el libro o pueden conseguirlo también digitalizado. Quien no lo tenga digitalizado, le interese digitalizado los capítulos, yo los capítulos que tengo disponibles se los voy a remitir a través del SAEPA. Lo piden al SAEPA y se los remito a aquellos alumnos y alumnas libres. Tengan presente que el libro lo pueden comprar en la librería de la facultad, que es Foja Cero, y también tengan presente que en todo caso, si ustedes acceden a determinados apuntes, que a veces tienen como por finalidad resumir esto, que con muy buena intención realizan compañeros y compañeras o las agrupaciones, esos apuntes les van a servir, les van a ser útiles a alumnos o regulares como guías para hacer resúmenes, si les interesa, cuadros sinópticos, tienen cuadros sinópticos, pero no se aconseja estudiar por esos apuntes. Primero, porque algunos errores tienen, así que hay que tener el libro a mano. Segundo, porque el que hace el apunte ha estudiado, conoce razonablemente el tema, o por lo menos debiera conocer el tema, pero hace una síntesis de lo que conoce. Pero lo que vos no conoces y que él no ha plasmado en el apunte, vos te vas a quedar en blanco. Por otra parte, muchas veces esos apuntes ahorran espacio a costa de dejar de lado los ejemplos. Y los ejemplos son importantes para poder comprender el tema y además para ubicarse en los casos que te puedan plantear en el examen. Por lo tanto, estudien por el libro, no es un libro extenso, háganse los resúmenes correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes necesiten tomar en contacto con algún material ampliatorio, aclaratorio, que les pueda ser útil, hoy vamos a dar algunas referencias, pero también pueden comunicarse conmigo a través del SAEPA y por mail les puedo enviar ese tipo de material. Lo primero que hay que tomar en cuenta cuando estamos estudiando, a alumnos libres o regulares, es que el estudio tiene que ser activo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que evitar esa cuestión donde estamos en un semiestudio, donde la mente va vagando entre un tema y otro y vuelve cada tanto a lo que está viendo. O ir leyendo, pasando las hojas y no ir realizando un procesamiento activo de la información. Esto es importante porque desde los modernos estudios sobre el cerebro está demostrado que se aprende en la actividad. Observemos que no es natural aprender. En este sentido, quizás algo puedo aportar también, porque además de abogado tengo la capacitación en psicología, soy psicólogo. Fíjense que nosotros no venimos programados por la evolución para aprender sentados. Ustedes se imaginan a un hombre de la prehistoria o a un romano aprendiendo sentado durante largas horas frente a una pizarra. Se aprende conversando, dialogando, caminando. Observen que un antecedente importante de las universidades es la Academia de Platón en la antigua Grecia. ¿Y cómo aprendían? ¿Y cómo estudiaban? Caminando, reflexionando, debatiendo. Entonces, incluso muchas veces se aconseja que si estás mucho tiempo sentado y se te va la mente, probar caminar un poquito mientras vas leyendo, repasando mentalmente. Esto puede ser un punto importante. Pero otro punto importante es procesar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a leer un texto, pero el peor escenario posible sería que ese texto a vos te encierre en esta cuestión de leer y entender. Supongamos que con suerte lo has leído y lo has entendido. Pero leer y entender produce falsa sensación de conocimiento. ¿Por qué? Porque si después no podés dar cuenta de eso, si después no lo recordás cuando necesitas recordarlo, es como que no lo tenés en la mente. ¿Cuántas cosas has leído? ¿Cuántas cosas has tenido presente? Pero como no las has repasado, no has vuelto sobre ellas, te las has olvidado. Si tuvieras que rendir incluso algunos exámenes ahora de la escuela secundaria, que a lo mejor supiste mucho y los aprobaste, incluso con holgura, ahora no podrías decir demasiado porque has olvidado muchas de esas cosas. Bien, para poder entonces asimilar el tema y poder dar cuenta de él, hay que realizar un estudio activo. ¿Qué quiere decir? Implicado. Eso como primer paso. Implicado quiere decir de que tengo que estudiar no como una mera obligación, sino incluso implicarme emocionalmente. Está demostrado que aquello que nos llega emocionalmente es lo que tendemos a recordar. Lo que nos deja indiferente no lo recordamos. La memoria tiene una base emotiva, emocional.
Es más, esto está demostrado en el reino animal. Los animales recuerdan aquello que les impacta emocionalmente. Tu mascota, un caballo, y nosotros pertenecemos al reino animal. La memoria tiene como objetivo, por lo menos en el mundo de la naturaleza, que los mamíferos, porque los reptiles no tienen memoria prácticamente, es decir, en todo caso tienen protoemociones, tienen protomemoria, no tienen emociones los reptiles, tampoco tienen memoria. La memoria viene dada a los mamíferos para que puedan reconocer la cría a la que aman, a la que quieren. Entonces hay una emoción positiva y recuerdan a su cría y la cuidan y la protegen. Una víbora puede ver cómo, o una tortuga, cómo le devoran la cría o le devoran los huevos y permanece absolutamente indiferente. Entonces, la memoria viene evolutivamente en el cerebro vinculada a las emociones. Y recordamos aquello que nos impacta emocionalmente. E incluso lo recordamos para protegernos de las cosas que hemos visto que han sido peligrosas. Son las cosas que tenemos que recordar. ¿Cómo implicar la memoria con lo emocional? Primero tenés que estar implicado. Esto quiere decir que cuando te entusiasma un tema, cuando te entusiasma la materia, cuando te entusiasman las cosas que tienen que ver con la universidad, te implicás más y jugás más con lo emocional. No quiere decir que todos los temas te lleguen emocionalmente, pero realmente tenés que sentir la profesión que vos vas a ejercer. En este sentido, realmente la satisfacción de llevar adelante un balance, de dar cuenta que cierran las cuentas, etcétera, es algo que tiene que formar parte de tu acervo. Pero para eso hay que implicarse, hay que estudiar como si uno ya fuera contador. Y en este caso, no te vamos a pedir, como en la Facultad de Abogacía, o no te voy a aconsejar que estudies como si fueras un abogado, pero sí como un contador que tiene que conocer estos temas cuando va a dialogar con un abogado, tiene que conocer estos conceptos cuando lea las leyes impositivas, que también las vas a estudiar, que tengas que tener un repertorio también de conocimientos jurídicos como futuro ciudadano y ciudadana que se va a incorporar al mundo de del tráfico comercial, del tráfico de la economía, que incluso va, si es que no están casados, o vas a casarte, o vas a formar una pareja conviviente. Entonces, implicarse como ciudadano, ¿cuánto me interesa esto? Como ciudadana, ¿cuánto me interesa este tema? ¿Cuánto me implica? ¿Para qué me sirve este tema? Estudiarlo como si tuviera que hablar mañana con un abogado de ese tema. Bueno, ahí me estoy implicando. Recuerden que solo el 10% se aprende y se registra, según los estudios que se han hecho. Estos porcentajes son relativos, pero alrededor del 10% se registran los temas sobre la base de lo que nosotros estudiamos con la enseñanza formal, estudiando por los libros, yendo a los exámenes, etc. En gran medida, el conocimiento se aprende en un 20% interactuando con los demás y en el 70% resolviendo problemas. Por eso es importante también que estudien los ejemplos, por lo menos los ejemplos son problemas resueltos, te enseña a ver la problemática que está en juego en la norma jurídica, que ese es un primer paso. Después, tengan presente que tienen que leer según los tipos de lectura. Hay dos formas de lectura, una que los ingleses llaman scanning, como un scan, o los americanos en inglés, entonces vas pasando el scan lentamente, detenidamente, para registrar todo, y otra es skimming, que sería el desnatado, al salteo. Los temas de este libro están muy condensados, este es un resumen. Si vos estuvieras estudiando por un tratado, o si estuvieras estudiando por un libro para ampliar esto, por ahí podés hacer algo de skimming, de desnatado, es decir, ir sobrevolando, como una especie de dron, e ir buscando la información. Eso se hace también en el mundo jurídico, uno muchas veces va buscando el dato relevante, no necesita leer todo. Pero este es un libro muy condensado, por lo tanto requiere detenimiento en la lectura. Y, por lo tanto, requiere incluso ir haciendo una síntesis, cuadros sinópticos, ir procesando esa información. Una de las actividades que se aconseja en la medida que uno tenga el tiempo es también formularse preguntas. Se recuerda mejor la información respecto de la cual nosotros nos hemos preguntado algo antes. Entonces uno puede, cuando está estudiando, y más si la mente tiende a irse, anotar en el margen o en la parte superior la pregunta que está contestada a continuación en el texto. Eso también le puede servir a uno para repasar. No te quiero decir que lo haga con todos los textos, eso lleva tiempo, pero entre leer distraídamente, entre leer con la mente que a uno se le va, porque todos tenemos además muchos problemas, a veces estamos con sueño, estamos cansados, más trabajados,
Entonces, si uno para poder hacer la pregunta, tengo que entender el texto. Hago la pregunta sobre el texto, es decir, arriba en algún margen, algo así, o me la hago en un cuaderno, y después la contesto a continuación. Ese puede ser una actividad interesante de actividad. Después, por supuesto, hacerse cuadros sinópticos. Para poder repasar les van a ayudar mucho los cuadros sinópticos. El derecho, plantea un autor francés, Perelman, siguiendo a Aristóteles, tiene lo que se llama una serie de topos o lugares, o si ustedes quieren, casilleros, por donde el discurso jurídico tiene que pasar privilegiadamente. Y esos casilleros de análisis, que en medicina sería como el protocolo, estos son pasos que necesariamente hay que dar en el pensamiento, esos casilleros tienen divisiones, subdivisiones, clasificaciones. Entonces vos, por ejemplo, tenés un acto jurídico, bien. Primero tenemos que ver, si vamos al sujeto tenemos que ver capacidad. Y si vamos a capacidad, ¿qué capacidad tenemos que ver? De hecho y de derecho. Y ahí empiezan las divisiones y subdivisiones. Entonces, el abogado va transitando, cuando ve un caso, aunque sea mentalmente, porque ya automáticamente surge, esta persona tiene tal edad, ya directamente es capaz, no ha tenido una declaración de capacidad restringida, etc. Pero observen que son todos elementos que hay que considerar, que son como casilleros o partes de un mapa que tenemos que transitar. Ayudan mucho los cuadros sinópticos, más el cuadro sinóptico, para poder repasar, a veces conviene que tenga una aclaración de qué significa el ejemplo y también que tengan ejemplos una aclaración de lo que significa el concepto y que también tenga ejemplos. Bien, también está el subrayado. El subrayado, y yo he visto muchos textos subrayados, me he desempeñado como tutor, yo creé el sistema de tutoría de una facultad privada, tengo la capacitación en tutoría, en postítulo, entonces he trabajado mucho en el área de tutoría y le puedo dar cuenta como experiencia, he visto muchísimos textos subrayados, y muchos de esos textos subrayados, en su gran mayoría parecen que están subrayados para descargar los nervios. Entonces, esa es una situación imaginaria como de que se está estudiando. Se subraya, pero incluso a una velocidad, porque uno dice a veces al alumno, bueno, pongámonos un rato juntos, a ver, ¿cómo estás estudiando? Y la persona comienza a subrayar muy rápido, y eso significa que no ha leído primero y ha seleccionado la información a subrayar. El subrayado, recuerden ustedes, es un resumen sobre el libro. Entonces no tiene que tener palabras de más, tampoco de menos, pero las palabras de más te van a llevar mucho más tiempo después cuando vas a repasar, porque vas a tener que releer palabras que no te van a decir mucho y que tampoco tiene mucho sentido registrar como recuerdo. Entonces tenés que diferenciar, cuando subrayar las palabras esenciales, sacar las palabras de relleno. Por ejemplo, supongamos que dice el libro, tomo algo al azar, para concluir podemos decir que si él o los sujetos no cumplen con los recaudos mencionados, la sanción es la nulidad. Entonces, ¿qué poner? Sacás para concluir, sino que no cumplimiento con esos recaudos, 2 puntos, nulidad. Vas tachando para que quede eso, o subrayando para que quede eso, o sintetizás con una frase ahí a continuación. Bien, no tiene sentido que pongas para concluir, podemos decir, por ejemplo, el objeto del acto jurídico es la materia, bienes, cosas o hechos, sobre la que recae el acto jurídico. Entonces, objeto, acto jurídico, materia, bienes, hechos, cosas sobre el cual recae. No vuelvo a repetir acto jurídico. ¿Sí? Bien, vamos a lo siguiente también. Recuerden ustedes que para poder tener presente o recordar algo, rigen 3 leyes de la memoria. Nosotros, muy vinculados al emocional afectivo. Es decir, el cerebro, cuando vas a dormir todas las noches, decanta lo que sirve de lo que no sirve. Y parte del soñar, según los estudios contemporáneos, del tener sueños a la noche, significa que uno retoma todo lo que Freud llamaba restos diurnos, y si bien para Freud esto tenía que ver también con deseos reprimidos, etc., para otros autores como Adler, acá se expresa también nuestro estilo de vida, cómo resolvemos las cosas en los sueños. Pero más allá de todas esas teorías, está demostrado científicamente que el cerebro lo que hace es seleccionar qué información es importante para recordar y cuál borrar. No sé si ustedes ubican un programa de computadora que se llama CC Cleaner, hay otros equivalentes, donde cuando uno los pasa va borrando toda la información irrelevante para que el disco rígido esté más ágil en su funcionamiento.
Es decir, todo lo que va quedando a veces como remanente de lo que se ha instalado en la computadora, después se ha vuelto a sacar, etc. Bueno, el cerebro es como que va reseteando el rígido para que tengamos solo la información más relevante, porque el cerebro necesita, para poder funcionar, tener información relevante de rápido acceso y no puede estar como un personaje de Borges, Funes el Memorioso, recordando todo lo que ha vivido. Funes el Memorioso no podía vivir en el cuento de Borges prácticamente una vida operativa porque recordaba lo que había pasado hace 10 años, qué clima hacía hasta ahora, qué animal o su mascota, qué es lo que estaba haciendo, recordaba lo que le estaban diciendo las personas, todo con precisión y exactitud. La mente no está programada para registrar con precisión y exactitud, como una computadora, como una filmadora, sino que va teniendo los recuerdos que son importantes para la vida cotidiana. Entonces yo al cerebro, para recordar algo, le tengo que decir, esto es importante, esto es importante, esto es importante. ¿Cómo lo logro? Hay dos leyes de la memoria que dicen que pueden funcionar bastante automáticamente y una que podemos manejar más. Las otras dos también las podemos manejar. Pero las dos primeras tienen mucho que ver con lo emocional. La primera de ellas es, nosotros tendemos a recordar mejor lo que asociamos con algo conocido. Es la ley de la asociación. Entonces, observa lo siguiente, en la medida que uno estudia y en la medida en que uno va repasando los conceptos, va asociando los nuevos conceptos con los conceptos anteriores. Esto también es muy importante en matemáticas, en ciencias contables, etc. Entonces, por eso es importante los repasos y es importante no bajar la persiana de los conceptos que uno ha adquirido y tener como compartimientos estancos, no comunicados, sino tener una continuidad de los conocimientos básicos para ir asociándolos. Entonces, se recuerda mejor aquello que uno asocia con algo conocido. También se recuerda mejor lo que me ha impactado, es la ley del impacto. Volvemos a lo emocional. Lo que me deja indiferente tendemos a no recordarlo. Por lo tanto, van a ver ustedes que resultan importantes los ejemplos, porque un ejemplo es un caso de la realidad, y entonces eso me impacta. Si yo leo que el dependiente al cual se le dio el auto para que vaya a realizar un recado para el empleador, tuvo un choque, bueno, el empleador responde, no responde, bueno, eso ya me impacta el caso, y entonces le busco la solución o quiero leer cuál es la solución. Entonces, leer los ejemplos. Y después tienen ustedes lo que se llama la ley de la repetición. Esta ya depende más de uno. Todo lo que vos leas posiblemente no te llegue a tu mundo emocional. Vos me vas, incluso quizás mientras yo haya estado hablando hayas dicho, bueno, sí, pero me está diciendo que tengo que entrar en relación con lo emocional, con la emocionalidad, y no todo me va a impactar emocionalmente. Hay cosas que me dejan indiferente. Entonces no tenés más remedio que decirle al cerebro, esto es importante, esto es importante, esto es importante. ¿Cómo el cerebro registra que algo es importante? Porque, por ejemplo, posiblemente te dejen indiferente algunas señales de tráfico y algunas reglas de tráfico. Y entonces, ¿qué tenés que hacer antes de ir a rendir el examen de conducidistas? Tenés que repetir 20 veces como para que el cerebro aprenda, 20, 30 veces, las veces sea necesaria para que el cerebro aprenda que eso es importante, que no lo puede dejar de lado. ¿No? Este es un logro cultural humano. Es decir, el animal puede ser que le pase algo y en su memoria lo asocie con algo que ha vivido. Puede ser de que algo le impacte y lo recuerde, pero no tiene en sí mismo la voluntad y el libre albedrío, el poder de decidir, de decir, no, esto lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir porque es importante. Bien, cuando se trata de temas que tenés que rendir en un examen, no tenés más remedio que leerlo, procesar esa información, resúmenes, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, y después hacer ¿qué cosa? Repasar, repasar y repasar. Es decir, tomás comenzás a leer el texto, seleccionás la información, la resumí, etcétera, y bueno, llegás más o menos a unos párrafos, te lo repetís, otros párrafos lo repetís, vas pudiendo dar cuenta, y después vas realizando un repaso, repetición más general. No todos tienen el mismo método, pero fíjate si esto te da resultado. Las probabilidades indican que esto te tendría que dar resultado. Hay personas que tienen una gran memoria visual y posiblemente ven un texto y se lo recuerdan con solo leerlo al principio y lo recuerdan por lo menos por un tiempo adecuado. Eso depende de cada persona, pero la mayoría de los estudiantes y las estudiantes, y yo me incluyo en ello,
más comunes y sin esa memoria privilegiada necesitaríamos de este recurso. Bien, los alemanes estudiaron hace mucho tiempo a través de un investigador, Ebbinghaus, de la memoria, lo que se llama la curva del olvido. En la curva del olvido se demuestra que todo lo que se estudia hoy, y se lo deja estudiado, y uno lo deja de lado, no lo repasa, ese conocimiento cae abruptamente, muy rápidamente. Busquen en internet la curva del olvido y van a encontrar mucho material sobre esto. Ahora, si se repasa a las 8 horas, no hace falta ser tan alemán en esto, mi experiencia, lo que he visto con alumnos y alumnas, si vos repasás al día siguiente, ponele 8 horas, 10 horas, 15 horas, 16 horas, pero lo que se repasa al día siguiente, eso se tiende a recordar mucho más. La curva del olvido baja muy lentamente. Por lo tanto, estudio un día, repaso al otro día y después lo dejo y a los 7 días, 10 días, y partiendo más los cuadros sinópticos, voy repasando todo lo anterior. Es decir, cuando tengo que estudiar una materia, tengo que programar días para poder repasar lo anterior, porque si no, llego al final del estudio de la materia, la última bolilla, y prácticamente me he olvidado las primeras bolillas. Las voy a reestudiar más fácil, pero las tengo olvidadas para el examen, no puedo dar cuenta con precisión de ellas. Entonces hay que hacer repasos cada 7 días, 10 días o 15, y así sucesivamente. Eso lo vas a manejar vos según vea cómo vas olvidando o no. Para eso ayudan mucho los cuadros sinópticos. El repaso se puede hacer como lo que se llama precalentamiento. A veces para empezar a estudiar un tema nuevo, la mente se resiste. Nuestra mente no es algo que funciona apretando un botón. Nuestra mente necesita estar en clima. Así que como cuando haces deporte necesitas entrar en clima y realizar algún tipo de ejercicios, a veces para empezar a estudiar, que se activen los neurotransmisores que me van a poner más en alerta al cerebro para realizar el estudio, que me van a ayudar a concentrar, necesito a veces trabajar sobre algo más sencillo que yo ya más manejo, que conozco. Entonces, si yo hago un repaso rápido, cuidando que no me consuma toda la energía, si yo hago un repaso, eso me va a ayudar a veces a realizar ese precalentamiento. O a veces leer algún tema más sencillo, más fácil. Para tener presente qué bolillas he repasado más y cuáles todavía me falta repasar y cuáles me faltan estudiar, te podés hacer con una hoja cuadriculada una especie de casilleros por materias y divididos por ocasiones de repaso y ocasiones en donde uno ha estudiado o no determinada bolilla. Eso ustedes que trabajan más con cuadros que nosotros los abogados, etcétera, pueden hacerlo con más facilidad, pero de cualquier manera les voy a pedir que si tienen alguna duda o dificultad en eso, no vacilen en comunicarse conmigo a través de este servicio que da la facultad y vemos qué les puedo aportar a esto. Bien, tengan presente cuando estudian la norma, cuando estudian la ley, vamos a ir al estudio concreto del derecho, la ley tiene dos partes. Una, que es el tipo legal, donde describe hechos, describe un sector supuesto de la realidad. Con cierta generalidad describe ciertos hechos, a los cuales les va a adjudicar cierta regulación que aparecen en la consecuencia jurídica. Yo tengo que poder, para conocer el derecho, describir muy bien a qué tipo de hecho refiere la ley. Entonces no puedo ser muy genérico, no puedo usar lo que dicen muchas veces alumnos y alumnas en los exámenes. Bueno, yo lo digo con mis palabras, y eso a lo mejor funcionaba en la secundaria. En este sentido, hay que decirlo con las palabras de la ley. Ahora, no necesariamente las mismas. A veces las palabras de la ley admiten sinónimos para poder explicarlas. Entonces, cuando se define el hecho jurídico como un acontecimiento, uno puede decir, bueno, como un evento, como algo que sucede, algo que ocurre. Y esto está bien explicado. No te acordás de acontecimiento, pero te acordás de la palabra equivalente. Pero no puede decir algo que pasa, por ejemplo. Entonces, cuando uno va a decir doctrina, uno puede decir los estudiosos del derecho, o quienes profundizan en el derecho y se especializan en ello y publican obras al respecto, por si no te acordás de doctrina, pero no puede decir hay gente que dice, hay alumnos y alumnas que hacen el examen dicen hay gente que dice. O tenés, por ejemplo, la palabra servidumbres. Si no sabes bien qué quiere decir servidumbre, te puede pasar como en los exámenes, cuando se preguntaba la palabra servidumbre, ustedes no la van a tener este problema porque no entra la bolilla de derechos reales, no entran los temas de derechos reales. Por lo menos por ahora. Pero cuando estaba la bolilla de derechos reales, había alumnos y alumnas que decían servidumbre es cuando una persona quedaba sujeta a la tierra y estábamos como una condición de esclavitud. Claro, recordaban ese concepto de la secundaria. Pero recuerden ustedes que el derecho,
utiliza el lenguaje común, no es un lenguaje de la lógica formal o de la lógica matemática, un lenguaje creado al efecto. Utiliza el lenguaje común con ciertas características de cientificidad jurídica, pero que tiene que ser un lenguaje que la persona común supuestamente, vieron ustedes que una ficción, pueda entender cuando vea la ley. Saben que la ley incluso se supone conocida. Por lo tanto, son palabras que están en el diccionario de la Real Academia y que admiten sinónimos. Entonces, por eso, cuando ustedes además estudien, recuerden que el diccionario de la Real Academia les puede ilustrar sobre los términos. Pero hay que tener conciencia en qué contexto se está aplicando. Porque servidumbre en derechos reales significa el derecho real, el derecho que tiene el propietario de un inmueble sobre un inmueble de un tercero, del cual él no es propietario, tampoco es inquilino, sino que en razón de la vecindad de esos inmuebles tiene ese derecho. Por ejemplo, una servidumbre de paso. Una servidumbre por la cual tiene derecho a pasar, a transitar por el inmueble, por determinado sector del inmueble vecino para poder acceder a la ruta. Entonces, observen que también puede ocurrir que si estás hablando del derecho antiguo, la servidumbre significa ese primer concepto que te había dado. Entonces, tengan bien presente que además hay que tomar bien en cuenta qué tipo de hecho define la norma y después tenés que tomar muy bien en cuenta qué consecuencia jurídica, qué consecuencia establece la norma para ese hecho jurídico. Entonces, eso requiere de precisión. Ahora bien, en cuanto a los resúmenes y a entender los conceptos o repasar, recuerden ustedes que el Código Civil y Comercial tiene epígrafes. Si vos vas leyendo el Código Civil y Comercial o en lo que lo tengas que leer, prestale atención al epígrafe de la norma y te va a orientar sobre el contenido. A veces por leer al salteo, uno se saltea el epígrafe y va directamente a la norma. También quiero marcar la importancia que tiene el derecho constitucional. De hecho, cuando estudiábamos nosotros abogacía, y eran épocas donde el campo político, social y hasta jurídico estaba tomado por los gobiernos militares, y si seguía la Constitución Nacional, con derecho constitucional era un tanto marginal, y además se nos enseñaba, cuando se veía derecho civil, que el derecho civil era la base de toda juridicidad. Se seguían los criterios de Josserand, un civilista francés. Es cierto, el derecho civil nos marca cuestiones muy importantes, como la capacidad de las personas, los conceptos básicos de interpretación de ley, etc. Mas al derecho civil no hay que entrar de otra manera que no sea a través de la Constitución Nacional. A cualquiera de los derechos, por lo menos esta es una visión que me parece interesante, si bien se discute mucho sobre la constitucionalidad del derecho civil, hay que entrar por la Constitución Nacional, comprender los derechos de las personas, las obligaciones constitucionales, y a partir de allí eso ilumina el derecho civil. Entonces tenés ciertos principios fundamentales como el superior interés del niño, etcétera, etcétera, que aparecen en tratados, que están vinculados a la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, vamos a eso, a prestar mucha importancia a la Constitución Nacional. Y después, retomando esta cuestión de los términos, el derecho utiliza los términos del lenguaje natural. No es un lenguaje construido artificialmente como, por ejemplo, el de la lógica matemática, sino que es un lenguaje natural, que puede encontrarse en los diccionarios comunes, habituales. Por eso podés ir al diccionario de la RAE, que está en internet, y vas a encontrar qué significa aquello que no estás entendiendo. Y te va a dar el matiz jurídico de la palabra generalmente. Pero también hay diccionarios jurídicos. En el libro, en el primer capítulo sobre cómo estudiar Derecho y Ciencias Sociales, te ponemos links donde podés bajar diccionarios jurídicos. Si no cualquier cosa y necesites algún diccionario jurídico digitalizado, te podés comunicar a través del servicio que está brindando la facultad, por el cual estamos dando esta charla, y te hago llegar algún libro de estos digitalizados. Bien. Vamos entonces a otras cuestiones. ¿Ser libre o no ser libre? Esto me gustaría destacar esto. Libre o regular. Las dos cosas tienen sus ventajas. De hecho, un consejo que yo daría es no sentirse menoscabado por estar cursando como libre. Es una muy buena ocasión para aprender. Yo he cursado parte importante de la carrera de psicología como libre, porque ya trabajaba, estaba con familia, y toda la carrera de Derecho como regular porque cursaba en una privada. Te digo que había algo que decíamos siempre los que rendíamos a veces libre, que las materias que más aprendíamos eran las que rendíamos libres. Porque te obligaba y te exigía a estudiar, estudiar y estudiar,
y ampliar, y uno decía, bueno, el regular tiene la ventaja, toma apunte, el apunte es muy importante porque te dice qué es lo que el profesor va a estimar como más importante en el examen. Recuerden que no serían para este caso porque vos no rendís con tu profesor. Entonces, acá tenés que conocer el libro. Eso va de suyo. Por eso es más importante ponerte a estudiar y utilizar la clase para comprender el libro que seguir la clase pero prescindir del libro. Pero hay materias donde lo más fundamental viene dado por el docente en clase y entonces, bueno, uno se atiene más que nada a eso. Pero cuando va a rendir como libre, dice, bueno, a ver si me preguntan esto, y esto será importante y esto no. No tiene la referencia del docente que en clase ha dicho esto no es tan importante, aquello es más importante, presten especialmente atención a esto. Entonces uno estudia. El alumno libre tiene realmente esa ventaja. Ahora, aún el regular, por favor, no considere que lo que no se da en clase no quiere decir que no se va a tomar, salvo que el profesor lo diga. Además, tengan presente ustedes que cuando, y esto también el alumno libre, esto es que uno no tiene la excusa cuando va a abordar una consulta con un cliente de decirle al cliente, mire, realmente usted me está hablando de si esta obligación ha prescripto, esta obligación tributaria ha prescripto. Pero prescripción liberatoria, si bien vimos algo nosotros vimos en financiero, vimos también en derecho civil, pero el profesor no dio ese tema, no lo llegó a dar. Tampoco en ese momento, cuando te están hablando de la palabra prescripción, no vas a decir, bueno, mire, espere un poquitito, voy a ver mis apuntes, que era la prescripción, para poder responderle. Pero ciertos conceptos básicos uno lo tiene que tener adecuadamente registrados, ¿sí? Entonces, piensen que hay temas que hay que conocerlos, hay que registrarlos y después hay que recordarlos. En la práctica tienen una relevancia importante cuando nos manejamos en el mundo jurídico. Y recuerden ustedes que son sociedades que están cada vez más juridizadas, ¿no? Donde lo jurídico abarca cada vez más dimensiones de la vida. Piensen en todas estas cuestiones que ahora están respecto del acoso en el trabajo, respecto de si hay maltrato o destrato de un empleador hacia el trabajador, por lo mejor por el pensamiento o la ideología que pueda tener el trabajador. Todo eso antes a lo mejor se naturalizaba, se consideraba que eso, y bueno, a que tomaran a alguien de punto por algo. Y ahora todo esto se va avanzando en lo que llamaríamos una mayor sutileza en el análisis y la consideración de los derechos, un espíritu de más fineza, ¿no? Tomando la clasificación de Pascal, que hay dos formas de abordar las situaciones, con espíritu geométrico o de fineza. En otros tiempos éramos más geométricos, jurídicamente ahora hay un espíritu de más fineza. Por eso mismo conviene entrar por la Constitución Nacional y por todos esos derechos que les había dicho. Tengan presente que es importante generar títulos en los capítulos de los libros, esto les van a orientar los profesores a los regulares, pero a veces, por lo menos en el libro que van a estudiar, hay una bolilla, que es la bolilla 4 de obligaciones, que carece de subtítulos, pasa de un tema a otro, y no es un método, está bien, pero te puede desorientar. Entonces, en este sentido, te conviene tener presente que, por ejemplo, la bolilla arranca, definición de obligación, entonces pone definición de obligación. Después, sin transición, pasa elementos de la obligación, en la misma página 95, entonces pone el título, elementos de la obligación. Entonces, son tales y tales. Y después pasa a lo que sería la prueba de la obligación, entonces ahí pones título, prueba de la obligación. Después pasa a buena fe, pone buena fe de la obligación. Después pasa a efectos de la obligación, entonces pone como titulito, efectos de la obligación. Hola, Yelén, sí. Después pasa al tema del dependiente, entonces pones, bueno, el tema del dependiente. Después pasa a lo que serían los tipos... Mira, yo recién me conecto. ¿Queda guardado en YouTube o en algún lugar? Sí, a Yelén pedí que lo grabaran, así que te contactás con los chicos de asistencia al alumno y veremos cómo se hará llegar o se pondrá esto en algún lugar, en comunidades o algo así, desde donde ustedes lo puedan bajar, puedan recurrir a esto. Muchas gracias. No, por favor. Está siendo grabada, bien, muy bien, como acá te dice el compañero. Bien, después, fíjate que entonces tenés las obligaciones. Tipos de obligaciones, dar, hacer y no hacer. La de hacer diferencia, concepto, costumbre y consecuencia del incumplimiento. Entonces te conviene ponerlo con pequeños títulos. Además, eso te va a ayudar para hacerte el cuadro sinóptico. O en un mismo cuadro sinóptico no te conviene hacer todo a continuación sin poner
la especificación, el título, el subtítulo. Después, por ejemplo, dice obligaciones puras, siempre obligaciones modales. Entonces tenés que poner obligaciones puras o simples y obligaciones sujetas a modalidad, con condición, plazo y cargo. Entonces tenés las obligaciones según tienen elementos accidentales o modales o no. ¿Cuáles son los elementos accidentales? Condición, plazo, cargo, etc. Después pasás a lo que serían las finalidades de las obligaciones de dar, pasás a la clasificación en cuanto a obligaciones de dar cosas ciertas y la obligación de restituir cosas a su dueño. Entonces, bueno, y ahí vas poniendo los subtítulos respectivos. Definición de obligación de dar cosas ciertas, finalidad de la obligación de dar cosas ciertas, la obligación de dar cosas ciertas para transmitir el dominio, el derecho real de dominio, y ahí tenés que marcar la importancia que tiene la tradición, y la otra, las que son para transmitir la tenencia o el uso. Calcula, en una te transmite la propiedad, en otra que te transmite la tenencia o el uso, por ejemplo, la locación. Bien. Y bueno, y así después pasás a las obligaciones según el tipo de objeto, que serían las de género y las de cantidad. Después pasás, y ahí tú tenés que ir haciendo el subtítulo que te lo marque, para aclarar más. Y lo mismo cuando te haces el cuadro sinóptico. Y después la obligación con pluralidad de objetos, y después las obligaciones con pluralidad de sujetos. Estaría, y acá es importante, ojo que tenemos esta cuestión con el libro, y ya les advierto, también tenés sobre la división del objeto, tenés una cuestión con el libro, que es la siguiente. Hay temas muy importantes que están, por supuesto, al principio del medio, pero a veces cuando uno dice, bueno, hoy voy a estudiar la bolilla tal, pero la bolilla o el capítulo tiene muchos temas muy condensados y a lo mejor parecen 10, 15 páginas, pero requieren un trabajo bastante intenso intelectualmente para poder procesar esa información. Y cuando se llega a los últimos temas de esa bolilla, uno llega cansado. Y entonces descuida ciertos temas. Entonces tengan presente de pautar el estudio por temas y cuando está muy cansado tomarse el descanso. Por eso conviene programar un tiempo adecuado para realizar el estudio, porque si no a veces uno se sorprende en los exámenes y cómo puede ser que se equivoquen con instrumento público y privado, que es bastante sencillo. Es decir, si el instrumento es público, ha pasado por delante de un funcionario o de un semifuncionario público, como dice un autor Goldsmith, que sería el escribano, pero digamos con alguien que está habilitado por la ley para dar fehaciencia de que lo que ocurre delante de él ha sido tal cual lo está expresando en el documento. Recuerden que es lo que ocurre delante de él, esto es importante destacarlo, porque si alguien dice delante del escribano o funcionario público que ha recibido tal cifra de dinero en pago de algo, de lo que da fe es lo que ha dicho la persona, que es distinto cuando ante el escribano se realiza el pago, entonces el escribano da fe de que ese pago se ha realizado en su presencia. Entonces, observemos que esto es bastante sencillo. Si tenemos un instrumento público, tenemos fecha cierta, es indudable esa fecha, y mientras no se ataque de falsedad ese documento mediante un juicio especial, esa fecha es la que hay que tomar en cuenta. En cambio, en documento privado, las partes pueden haber puesto la fecha que buenamente quisieran, por el motivo que fueran, para defraudar a terceros, para eludir el periodo de quiebra el periodo de sospecha de un concurso, de una quiebra, en fin. En este sentido, piensen ustedes que eso tiene toda una lógica impecable, pero el alumno o la alumna, sin tiempo, ha llegado a leerlo, lo ha leído muy rápidamente y después no se ubica bien en el examen. En este sentido, piensen también que el derecho, si bien hay que estudiarlo con precisión, tiene una lógica, hay que comprender la lógica interna, que no quiere decir que en otro país sea idénticamente, con instrumentos públicos y privados sí, puede haber matices diferenciados, pero sí. Pero hay instituciones que se pueden regular de distintas maneras, por ejemplo, la pareja conviviente. Hay derechos que lo admiten, derechos que no lo admiten. En cuanto a la capacidad, hay distintos tipos de normas. Ya decían los sofistas en la antigua Grecia que a veces basta cruzar una frontera para que lo justo se transforme en injusto, o viceversa. Ahora bien, pero la norma tiene una lógica que tiene que ver con la política, con la ideología, con la economía de ese país, tiene una lógica interna, ¿sí? Se supone que además la norma cumple con ciertos principios de razonabilidad, si no queda descalificada por la Corte Suprema
como tribunal en última instancia. De cualquier manera, tengan presente siempre que en última instancia, como decía un juez de la Corte Suprema norteamericana, la Constitución Nacional y las leyes son lo que la Corte Suprema dice que son. Las leyes dependen de interpretación. Esto sí, esto es importante. Gran parte del trabajo del abogado es poder argumentar sobre la interpretación de los hechos que se prueban y de la ley. Pero en principio a ustedes no se les va a pedir tanto, sino que por lo menos puedan dar cuenta de un razonable entendimiento, principio de entendimiento de las normas que están estudiando. Por supuesto que cuanto más capacidad tengan para interpretarla, para conocer sus sentidos, es mejor. Indudablemente, posiblemente ustedes tengan que ahondar más en el derecho constitucional y en el derecho financiero, o en otros derechos como el laboral, según el tipo de tarea que estén realizando en una empresa, etc. Bien, con esto ya estamos cumpliendo prácticamente la hora, no sé cuánto tiempo tenemos. Yo calculé para 1 hora y dar un pequeño margen para algún tipo de preguntas o, bueno, después también las preguntas me las pueden hacer llegar, por supuesto, a través del servicio de asistencia a los alumnos y alumnas. Y bueno, quedo a disposición. Todo, de nada, gracias a ustedes y bueno, lo más importante creo que esto que yo he dado es haber producido un disparador y que puedan surgir temas a través de los cuales ustedes quieran contactarse conmigo y bueno, a ver qué les puedo aportar fundamentalmente a quienes están como alumnos y alumnas libres. Gracias a todos ustedes, gracias por la atención dispensada y nos estamos conectando en la medida que sea necesario. Bueno. Disculpe, si puedo hacer una consulta, no sé si me la va a poder responder. A ver, sí, a ver, es posible. Si no acordamos después por mail, nos extendemos más, pero decime. Como quiera usted. No, si pero quiere por favor, puede servirle a otros. A ver, decime. No, era más que nada con respecto a las pruebas, al examen, porque como usted decía, vio que hay muchas definiciones o muchas palabras que no se pueden reemplazar y que son importantes. Es importante saberlas. Y tenía duda con respecto a si es más multiple choice o si nosotros vamos a tener que ampliar. No, en el examen escrito hay 3 formas con las que hemos estado evaluando. Oral, después se ha pasado a examen escrito, presencial. En el examen escrito presencial sí había ciertos temas de desarrollo de definiciones. En el examen virtual no se puede hacer esto porque es de corrección automática por el sistema. Entonces, al ser de corrección automática por el sistema es multiple choice. Por lo tanto, tenés que conocer en todo caso la definición para cuando te den a optar entre distintas posibilidades de definición, cuál sería la acertada. Claro. Sí, también era eso, también con respecto a capaz que me olvido algún tema, alguna cosita se me pasa al estudiar. Saber los ejemplos y las definiciones, porque al tener ejemplos, eso orienta un poco también. Claro, y algunas preguntas a veces son, bueno, en tal caso, ¿qué corresponde? ¿Qué diría la ley para tal caso? ¿No es cierto? Esto, por ejemplo, en tal supuesto, alguien como dependiente hace esto, y es responsable el titular o no es responsable el titular, O en este caso, por ejemplo, el domicilio donde debe cumplirse la obligación es el del deudor, el del acreedor, el pactado en el contrato, bueno, depende de la pregunta, pero te pueden a veces plantear algunas preguntas son un pequeño caso o algo por el estilo. Por eso conviene tener en claro las normas que uno va a aplicar. Claro, bien, muchas gracias. No, por favor, de nada, Diamela. Cualquier cosita, cualquier duda, quedo a disposición. Bien, entonces les deseo un buen fin de semana largo. Creo que va a haber que estudiar estas materias u otras, porque ya están en época de exámenes. Pero bueno, también distraerse. Y un último consejo, no se olviden, recuerden la salud. Hay estudios que en Estados Unidos se han llevado a cabo y muchos fracasos de estudiantes son por producto de hacer dietas en los exámenes y en época de examen. Y el cerebro consume mucho oxígeno, por eso es importante estar en un ambiente ventilado, más allá del COVID. Si uno está fumando en el tipo garito, está gastando oxígeno.
y también conviene tener de alguna manera glucosa disponible. No quiere decir que te atragantes de chocolatines, pero no es época para hacer dietas salvajes la de los exámenes. Y también ayuda al hacer ejercicio físico. Caminar, por lo menos, ustedes saben que incluso la caminata hasta actúa en las depresiones leves, es decir, poder caminar, hacer ejercicio, correr algo, no dejen de hacer ejercicio, la irrigación ayuda mucho al cerebro, y una vida sana ayuda a que intelectualmente estemos bien para rendir en los exámenes. Bueno, muy buena semana y fin de semana largo y todo lo que siga. Y éxito en los estudios y queda a disposición. Gracias, profe. Muchas gracias. Nada, bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. 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 Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego. Adiós.